¿Se escucha? ¿Me pueden poner ahí? Perfecto. Listo, les comparto la pantalla y empezamos. ¿Aló? Ya. Entonces, continuamos. Nos habíamos quedado en la anterior clase, un poquito habíamos visto la parte de presiones, habíamos visto que la ley hidrostática de presiones no se cumple siempre, que dependiendo si el canal es convexo o si es cóncavo, es muy posible que se genere otro tipo de distribución de presiones, ¿no? Aquí habíamos visto un poquito que el flujo ocurre en el canal convexo, que más bien las presiones tienden a caer. Hay menor presión que la presión que podría corresponder a una distribución lineal. Es decir, que si yo pongo un piezómetro aquí a esta altura, el agua debería subir a la superficie hasta la superficie de agua que hay acá, el nivel dentro del piezómetro. Sin embargo, el piezómetro únicamente sube hasta acá. Entonces, el delta que hay de caída de presión es este C. Por eso este C, que es la caída de presión, es este gamma C, que está aquí. Es la presión que cae. El gamma H es la presión que existe en este punto, pero el gamma C es la presión que ha caído. Por eso la distribución de presiones es distinta que una distribución de presiones lineal que puede generar si no fuera el canal convexo. ¿Esto en qué circunstancias se da? Se da usualmente en los vertederos, en las crestas de los vertederos. Hemos visto también algunos otros casos ayer, en la anterior clase, donde hemos visto este tipo de vertederos de distintos tamaños, si son vertederos de presas, si son vertederos a subderivadores o cualquier tipo de vertedero. Ahí se va a dar este fenómeno. El siguiente fenómeno es este, que es más bien un flujo cóncavo. Entonces, cuando es cóncavo, el flujo tiende justamente lo que ustedes mismos decían, por la forma que tiende a presionarse más aquí abajo, ¿no? Eso se lo ve un poco por lógica. Y es exactamente lo que pasa. O sea, aquí abajo, en el fondo, de la presión debería ser únicamente hasta B. Debería ser gamma H, si H es la profundidad total, hasta B. Sin embargo, la presión real que hay aquí es hasta B'. Entonces, si yo pongo un piezómetro a esta altura, el nivel que va a subir en el piezómetro va a ser mucho más alto que el nivel de la superficie libre del agua. Este extra que sube el agua, ese C, es el extra de presión que tiene. Entonces, este extra de presión va a ser gamma C. Es este pedacito acá. Gamma H es la presión respecto al lineal, a una distribución lineal de presiones. Y gamma C es este extra que tiene aquí este costadito. ¿Y eso en qué condiciones se da? Este flujo en cóncavo se da usualmente en estas partes, donde tenemos justamente la salida de un vertedero antes de un salto de esquí. En la parte baja de los vertederos, aquí se da ese fenómeno de esta presión extra que se genera. Y luego la otra es que cuando tenemos canales con velocidades muy altas o con unas pendientes muy altas, como es este caso, que tengo una pendiente muy alta, lo mismo pasa, las presiones bajan. Si yo pongo un piezómetro a este lado, el agua me va a subir hasta acá. Y respecto de la profundidad que es perpendicular al lecho, voy a tener este delta de presión menor. Entonces aquí voy a tener menores presiones. Entonces, a mayor pendiente, mayores velocidades, menores presiones. Es por eso que en las rápidas y en las caídas de los vertederos grandes hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser que la presión caiga tanto que empecemos a generar cavitación. Entonces, cuando generamos cavitación, es el cambio de estado del flujo, de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, la formación de las burbujas. Y esas burbujitas son muy peligrosas en este tipo de estructuras grandes, porque luego pueden ir a chocar contra el concreto, o pueden chocar si es que esta va a ir a golpear contra álabes para generar energía o cualquier cosa. Puede destrozar la generación de estas burbujitas, pueden destrozar cualquier tipo de estructura que esté más abajo. Entonces,
para eso se toma muy en cuenta esto, y en los modelos físicos que se construyen de vertederos muy grandes, justamente se ponen artefactos o equipos justamente que cuiden la cavitación, ¿no? Que hagan que no se genere una presión negativa justamente aquí abajo, una presión, o sea, que hay una disminución de presión por debajo de la presión atmosférica. Pero cuando estamos por debajo de la presión atmosférica existe ese cambio de estado. Entonces, para eso se ponen aireadores y otro tipo de estructuras en las rápidas, en la parte rápida de las caídas de vertederos. Entonces, de principio, nosotros en hidráulica nos interesa conocer de que no siempre se sigue la ley hidrostática de presiones, o que ustedes han aprendido en hidráulica 1. O sea, esta ley hidrostática de presiones, que esto es una recta, que es gamma por H, que lo que ustedes han aprendido, que es el prisma de presiones, no siempre se cumple. Y hemos visto ya 3 casos en los cuales no se cumple. No vamos a aprender a calcular este tipo, el nuevo tipo de distribución de presiones, porque para eso se necesita otro tipo de modelos, para poder calcular. Son modelos no hidrostáticos, que son los que te calculan esta variación de presión entre capa y capa. Pero les he dicho ya, eso ya es un tema de especialización en hidráulica. En principio, lo que necesitamos saber es eso, que existe este tipo de distribución de presiones, que no siempre va a ser lineal. Con eso habíamos acabado este capítulo, que era el capítulo 2, y habíamos pasado al capítulo 3, que era el capítulo de energía y cantidad de movimiento. El capítulo de energía tiene que ver esto con la energía específica. Habíamos visto aquí que teníamos 2 puntos, punto 1, punto 2, y habíamos visto la cantidad de energía que podíamos tener en esos 2 puntos. De aquí nos habíamos sacado el término de la energía específica. La energía específica es la energía que va a ser igual a Y, que es la altura del agua, más la energía cinética, es la altura al cuadrado sobre 2G. A este término le hemos llamado la energía específica. Lo que habíamos hecho en la anterior clase era en una planillita Excel, que ahora vamos a retomarla. Nos habíamos puesto a graficar esta energía respecto a Y. Entonces, esto, si vemos la pizarra que habíamos hecho en la anterior clase, era esto. Yo tengo aquí la energía específica, que va a ser Y más velocidad al cuadrado sobre 2G. Lo único que voy a asumir es una sección rectangular. Entonces la velocidad al cuadrado va a ser caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. El área va a ser base por altura, B por Y. Me va a quedar esta ecuación de este estilo, no polinómica, que donde la energía específica va a ser una función de Y. Porque aquí el caudal yo conozco, sé qué cantidad de agua está yendo, en la geometría conozco la base, la gravedad es una constante. Entonces la única incógnita aquí es Y, acá y acá. Entonces esta al final llega a ser una función de Y, como está aquí. Entonces si eso yo lo llevo al Excel, lo que me da es esto, donde yo tengo el Y, en la que habíamos graficado. Para lo que yo tenía es aquí tengo un canal rectangular de base de 1 metro, la gravedad 9.81, y voy a probar con 3 caudales. Caudal 1 metro cúbico segundo, 0,5 metros cúbicos segundo y 1.5 metros cúbicos segundo. Entonces voy a variar mi altura desde 5 centímetros hasta 2 metros, hasta 2.8 metros. Con una variación distinta acá, como está aquí. Y voy a calcular la energía específica con la ecuación que acabamos de despejar, donde está este Y más justamente
caudal elevado al cuadrado dividido entre la base elevado al cuadrado por la altura elevado al cuadrado por 2 veces la gravedad. Entonces aquí tengo la energía específica y voy a graficar las 3 energías específicas. La energía específica para un caudal de 1 es esta, la azul. La energía específica para un caudal de 0,5 es esta, la roja. Y la energía específica para un caudal de 2 es esta, la magenta, la mostaza. Cosas que recalcar acá. Con la línea bisectriz, con esta, con la verde, la bisectriz está, la de 45 grados. Toda la parte que está energía específica hasta la línea bisectriz es la energía debido a la altura de agua, la potencial que se conoce. Y de la línea de 45 grados hasta la función misma de la energía es la energía cinética. Porque hemos dicho que la energía específica se divide en dos, ¿no? Que son estas dos cositas. Se va a dividir en dos la energía específica. Una parte de la energía debido a la carga, a la altura de agua, a la carga, que es la potencial, y una parte de la energía que es debida a la velocidad, que es la energía cinética, la velocidad cuadrada sobre velocidad. Entonces, estas dos energías, estas dos partes que comprenden la energía específica, tienen que estar comprendidas en esta gráfica. Entonces, la primera parte, que es esta, justamente hasta la recta de 45 grados va a ser la potencial, y de la recta de 45 grados hasta la función misma va a ser el resto de energía, que es esta otra. Entonces aquí podemos ver en esta figurita 3 cosas importantes. La primera cosa es que a medida que el caudal va cambiando, la ubicación de mi función va cambiando. Pero sigue siendo la misma función, la misma forma de función. Para un caudal de 1 es la azul, para un caudal de 0,5 es la roja, para un caudal de 2 es la mostaza. Entonces se va moviendo. Mientras menor es el caudal, la energía específica se va haciendo más baja. Mientras mayor es el caudal, la energía específica se va haciendo más alta. Se va alejando. Segunda cosa que podemos ver acá es que hay un punto de inflexión siempre, que es el punto donde se da la energía mínima. O sea, tengo bastante energía, va bajando. Hay un punto donde es la mínima energía y luego otra vez va subiendo. Sube. Entonces, eso se da en las 3 curvas. En las 3 tengo un punto de energía mínima. Aquí y aquí. En las 3 tengo un puntito de energía mínima. Entonces, en las 3 tener un puntito de energía mínima. Ese puntito de energía mínima, luego vamos a ver un poco más cerca de ese puntito, me va a dividir en 2 en estado de flujo. Uno encima de ese puntito mínimo y otro por debajo de ese puntito mínimo. A ver, nos enfocaremos ahora únicamente en la línea azul. ¿Ya? Las otras dos, olvídense de la presencia de estas dos, de esta y de esta. Solo hablaremos del azul. Entonces tengo aquí el azul y la energía mínima está acá. Entre energía mínima tengo aquí esta primera partecita que es la carga de la energía de la energía potencial, que es la carga de altura, y tengo aquí la carga de la energía cinética, que es la de velocidad. Este punto ya me da mi punto de inflexión, es el punto de energía mínima. A este punto de energía mínima le vamos a llamar estado crítico del flujo. Entonces la altura crítica se va a dar en este punto de energía mínima. Si yo vengo allí, esta altura que se me va a fijar aquí, esa es la altura crítica. Luego vamos a ver que podemos utilizar como criterio de cálculo de la altura crítica el criterio de la energía mínima. Lo mismo que habíamos visto en los primeros capítulos, que el FRUT tiene que ser 1 para que sea una condición crítica. Vamos a llegar a la misma ecuación de FRUT 1 cuando hallemos la mínima de esta curvita, que es la curva de la energía específica. Eso vamos a demostrar ahorita. Entonces aquí nos va a dar una altura que es la altura crítica.
Todo lo que está por encima de la altura crítica son las alturas subcríticas. Y todo lo que está por debajo de la altura crítica son las supercríticas. En una condición supercrítica, quiere decir que tengo un canalito, y en ese canalito tengo velocidades muy altas. Si se fijan, la carga de velocidad es toda esta línea, que va desde aquí hasta aquí, para una altura de 0,2. La carga de velocidad es todo esto, y la carga de potencial o de altura es solamente 0,2. Aquí está, desde 0,5 existe 0,2. Entonces la relación es que la energía cinética es mucho mayor que la potencial, porque estamos en un estado supercrítico, el que está aquí abajo. Si estoy en un estado subcrítico, que está aquí arriba, sucede lo contrario. Si la altura de mi canalito es 0,8, o sea, 0,8 metros, entonces eso me dice que la carga potencial que tiene mi canalito es 0,8. Aquí, 0,8. Pero su carga de velocidad es muy cortita. ¿Por qué? Porque como tiene tirantes muy altos, la velocidad es muy baja, que es esta. Entonces, eso me va a dar los dos estados de flujo que tiene mi canalito. Tiene un estado supercrítico, tiene un estado subcrítico y tiene un estado aquí crítico. Si yo justo quiero ver la misma cantidad de energía, así que vamos a hacer a ver. Ya, estoy tomando aquí una misma condicioncita, donde aquí tengo para la misma energía, que es una energía cerca a 1, más o menos 0,9 probablemente. Para esa misma energía, que es 0,9, tengo que en un estado subcrítico va a ser la altura 0,8. Y en un estado supercrítico va a ser más o menos 0,3. Entonces, para lo que me sirve esto es que sé ahora que para una misma energía puedo tener dos estados en el canal. Puedo tener un estado supercrítico, donde la altura va a ser 0,3 metros, y puedo tener un estado subcrítico, donde su altura va a ser 0,8. Y también está aquí su estado crítico, donde su altura probablemente va a ser 0,40 y algo, ¿no? 0,48 más o menos, 47, algo así. Ese es el punto mínimo. Ahora, si veo la tablita y yo quiero encontrar la energía mínima, aquí veo que la energía mínima está aquí en rojito, es 0,7, la energía mínima que tiene, y eso se va a dar al 0,47 de Y. Entonces, cuando Y sea 0,47 metros, entonces esta es la altura crítica. Aquí por eso dice HC, que es la altura crítica, 0,47. La energía es mínima y ahí se da la altura crítica. A estas dos alturas se le llaman alturas conjugadas o alturas alternas, dependiendo del libro. Algunos libros le llaman altura conjugada, otras alturas alternas, pero son dos alturas que tienen la misma energía. Entonces puede ser que le pregunten en el examen, dado un canal que tenga una altura de tanto, encuentre su altura alterna. Entonces quiere decir que tú tienes que ir a la ecuación de la energía, que es esta, y encontrar la segunda raíz de la ecuación. Porque como es un y igual al cuadrado, siempre va a haber dos raíces.
Entonces tienes que encontrar la segunda raíz. Y la segunda raíz va a ser ese puntito. Va a ser este otro. Las dos intersecciones. ¿Ahí tiene alguna consulta de lo que es la energía específica? ¿Alguna curiosidad? ¿Está claro? Y para diseño de canales, ¿qué se buscaría de esta información? Ya, para diseño de canales, usualmente lo que nos interesa son dos cositas. Una cosa que se llama el canal hidráulicamente óptimo. El canal hidráulicamente óptimo se lo encuentra con la opción esta de la energía y la forma del canal, la forma que puede tener el canal. Y lo segundo que nos interesa mucho en los canales, intentar llevar relativamente cercano a la condición crítica. ¿Por qué? Porque ahí estoy llevando con la menor cantidad de energía posible, estoy llevando el mayor caudal posible. Entonces, eso sí nos puede servir. Usualmente en los canales, lo que nos interesa es ver qué tipo de perfiles de flujo voy a tener. Si van a ser perfiles supercríticos, si van a ser subcríticos. ¿Por qué? Porque a veces hay lugares que tienen pendientes muy fuertes. Entonces voy a tener perfiles supercríticos que, dependiendo de la velocidad que generen, puede ser peligroso para mi canal, ¿no? Si genero más de 3 metros segundo, por ejemplo, ya empieza el concreto a tener cierto peligro. Si tu canal es de tierra, peor todavía. Entonces tienes que empezar a ver ese tipo de condiciones para ver las velocidades y la condición de flujo que tiene tu canal. Ese tipo de verificaciones que se hace en canales. Y para eso tienes que calcular las energías específicas, y con energía específica puedes calcular los dos estados, ¿no? El estado supercrítico, el estado subcrítico, y saber si estás en el estado crítico, supercrítico o subcrítico, te va a servir para poder calcular tus perfiles de flujo, que es lo que vamos a aprender en el segundo parcial. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Inge. Ya, entonces esta figurita nos muestra esto. Si volvemos al libro del profe Ponce, ahí está la energía específica, es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho en Excel. Solamente que está aquí dibujadito por el profe. Entonces aquí tenemos el canal, que es este. Este canalito tiene agua, aquí tiene distintos niveles de agua. Entonces vamos a tomarnos la curva A, que es para un caudal Q. Entonces esta curva A, que es para un caudal Q, va a ser esta de acá. Si el caudal es menor, va a ser la curva punteadita, y si el caudal es mayor, va a ser esta otra curva punteada que está más arriba, que es lo mismo que hemos visto en el Excel. La curva roja y luego la curva color mostaza que estaba más arriba. Porque en nuestra tabla, en nuestra figura, esta era Q1 azul, la roja era 0,5 y la mostaza era 2. Exactamente lo mismo que pasa acá. Otra cosa que tengo es que para la misma energía específica voy a tener dos intersecciones con la curva de energía, que sería este P1 y P2. Esos dos me van a dar dos niveles de agua aquí en Y. Esos dos niveles van a ser Y1 y va a ser Y2. A esos dos les he dicho que se conocen como las alturas alternas. Quiere decir que con la misma energía puedo transportar el agua en un estado supercrítico con una altura Y1. Y con la misma energía en un estado subcrítico puedo transportar con Y2. Lo otro que sabía es este punto de aquí, que es el punto de la altura crítica, que es el punto donde la energía es la menor. Cuando tenemos que es la energía, la menor energía posible, entonces ahí se da mi condición crítica, por eso se llama Y sub C, la altura crítica. Y en esa condición crítica tengo aquí YC y tengo de medios, que es lo que voy a comprobar ahorita. ¿Cómo puedo encontrar el flujo crítico? El flujo crítico voy a encontrarlo haciendo dos cositas.
Imagínense aquí en esta figurita. Vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Entonces yo voy a suponer tengo aquí mi ecuación de mi altura, de mi energía respecto a Y, que está acá. Entonces, esta ecuación de energía respecto de Y, lo que voy a hacer es una cosa primero, es que tengo un canalito en el cual voy a tener aquí un ancho superficial T. Voy a tener el ancho superficial T y aquí voy a tener un delta Y. Multiplicando T por delta Y, T es el ancho, multiplicando el T por delta Y, lo que voy a tener es este pedacito aquí, que le voy a llamar delta A, es el delta de área. Entonces, yo sé que T por delta Y va a ser igual a delta A mi diferencial de A. Entonces, sabiendo esto, lo que voy a hacer es, voy a despejar T aquí. T va a ser igual a delta A sobre delta Y. Entonces ahora lo que quiero hacer es voy a derivar la energía específica respecto de Y para encontrar los mínimos. Entonces, si yo tengo esta mi funcioncita de energía específica, lo que quiero encontrar es cuando la energía es mínima. Entonces, la primera derivada se hace 0 para encontrar el mínimo. Entonces, voy a sacar la primera derivada respecto de Y y la voy a igualar a 0. Entonces, voy a derivar derivo E respecto de Y. Esto va a ser igual a la derivada de Y respecto de Y es 1 menos la, otra vez sale por fuera, caudal elevado al cuadrado, gravedad, y ahora el área era elevado a la menos 2 y ahora va a ser a la menos 3. Sale el menos 2, se va con el 2 que está aquí arriba, por, como es una derivada implícita, diferencial de A sobre Y. Esa diferencial de A sobre Y se va a convertir en T, y esto lo voy a igualar a 0. Entonces el 1 lo paso al otro lado, con otro signo, entonces esto me va a quedar caudal elevado al cuadrado por T dividido entre gravedad por área crítica, le vamos a poner un sub C elevado al cubo igual a 1. Si yo a esto, este es mi estado crítico ahora. Con esta ecuacióncita de aquí he encontrado mi estado crítico. Si esto yo lo llevo a términos de velocidades,
voy a saber que esto va a quedar como la velocidad elevado al cuadrado dividido entre la gravedad por el área dividido entre el ancho superficial. Esto hemos dicho que es la velocidad elevado al cuadrado dividido entre la gravedad por la profundidad hidráulica D. Por la profundidad hidráulica D. Si yo a esto le saco la raíz a ambos lados, la raíz de 1 va a seguir siendo 1, y si le saco la raíz otro término, ahora va a ser velocidad dividido entre de G por D. ¿A qué recuerda esto? ¿A qué les recuerda esto? ¿Qué habíamos visto en el capítulo 2? ¿Qué era el número de frutos? Y volvemos aquí al capítulo 2. No recuerdo que era este en el capítulo 1. No, en el capítulo 11. En el capítulo 1 ya hemos visto que el número de fruit U sobre R hasta el número de fruit es B sobre raíz de GP, y exactamente a lo que he enviado ahora, B raíz de GD. Este es el número de fruit. Entonces, si yo quiero agarrar velocidad al cuadrado sobre 2G, separar la energía cinética acá, de esta parte, lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo ese término que es velocidad al cuadrado sobre G por D, va a ser igual a 1. Esto es igual a 1, ¿no? Sabemos eso. Entonces, lo que esto me va a quedar al final es, tengo aquí esta velocidad al cuadrado al cuadrado, esto es igual a 1, ¿no? A este costado. Lo que voy a hacer es dejar gravedad a este lado y voy a llevar D al otro costado. ¿Me están escuchando? Ahora sí se escucha. Ya, otra vez vamos a compartir y vamos a continuar donde estábamos. ¿Pueden ver? Sí, que se ve. Ya, entonces lo que tengo es esto. Al final me queda esto.
que en un estado crítico, la energía cinética, la velocidad al cuadrado sobre 2G, va a ser igual a la profundidad hidráulica sobre 2. Entonces, si vuelvo al libro del profe Ponce, al capítulo 3 que estábamos viendo, en la condición crítica del flujo, acá en este punto, la energía va a ser, tengo aquí la altura crítica, y S, y la cinética, que es la velocidad crítica al cuadrado sobre 2G, va a ser igual a D medios. Por eso aquí poner, profe, D medios directamente. D es la profundidad hidráulica sobre 2. Esta condición acá es la condición que nosotros vamos a usar de aquí en adelante para calcular la altura crítica. Entonces, de aquí en adelante, siempre que tengamos que calcular la altura crítica, voy a borrar este 1, porque no me sirve. De aquí en adelante, siempre que tengamos que calcular la altura crítica, vamos a utilizar esta expresión. Velocidad al cuadrado sobre 2G es igual a D medios. Para cualquier sección. Sea una sección trapezoidal, rectangular, cualquier sección que yo quiera encontrar la altura crítica, voy a usar esta ecuación. Por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. Les voy a dar un canalito rectangular. En el cual sabemos que la base va a tener 1 metro. Sabemos que la pendiente de este canalito 0.01 y sabemos que el caudal que está pasando por este canalito va a ser 1.5 metros cúbicos segundo. Y les voy a pedir que calculen la altura crítica. Entonces, ¿cómo calculo la altura crítica en esta condición? La altura crítica la voy a calcular porque conozco esta condición. Entonces vuelvo otra vez a la ecuación de arriba que dice velocidad al cuadrado va a ser igual a caudal elevado al cuadrado dividido entre el área, que es la base elevado al cuadrado, por la altura elevado al cuadrado, por 2 por gravedad. Esto va a ser igual a la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica es el área elevado al cuadrado. El área es velocidad por altura. Dividido entre el ancho superficial. El ancho superficial es la base por 2. Entonces de aquí yo sé que base con base se va a ir, 2 con 2 se va a ir, y me va a quedar la altura crítica. Paso a multiplicar al otro lado, que caudal elevado al cuadrado dividido entre base elevado al cuadrado por gravedad va a ser igual a altura crítica elevado al cubo. Si saco la raíz cúbica de ambos lados, esto se va con esto, y me queda que la altura crítica para una sección rectangular va a ser igual a, abro paréntesis, caudal elevado al cuadrado dividido entre base elevado al cuadrado por gravedad, todo esto elevado a la 1/3. Y esta es la ecuación para encontrar la altura crítica de un canal rectangular. Si se dan cuenta, es una ecuación explícita, porque puedo despejar el término. Esto únicamente pasa en canales rectangulares. Si yo tuviera un canal trapezoidal, ya no puedo despejar la altura crítica y se convierte en una implícita. Y cualquier otro canal tipo triangular, sea un canal mixto, cualquier tipo de canal, la altura crítica ya no puedo encontrarla fácilmente, como en este caso. Sino
va a tener que ser una ecuación implícita. Entonces, apliquen esta ecuación con estos datos y encuéntrenme la altura crítica, cuánto les da. ¿Cuánto les da? A ver, calculen, saquen sus calculadoras. 0.602. ¿Alguien tiene algo distinto? 612. ¿Alguien tiene algo distinto? Está bien, es el mismo valor. Sí, mismo valor. Ya, perfecto. Entonces la altura crítica es 0.612 para esta sección. Entonces ya acabamos de encontrar la altura crítica, que es por aquí. La altura crítica va a ser esa 0.612. Ahora encontraremos las alturas alternas con la ecuación de la energía específica, que está aquí arriba. Con esta ecuación de la energía específica, quiero que me encuentren cuánto es la energía específica. ¿Cuánto es la energía específica para una altura Y de 0,2? ¿Cuánto es? Estamos en un estado supercrítico. ¿Cuánto da la altura de energía específica para una altura de 0,2? Calcúlenme esto. ¿Cuánto les da? Pueden ponerme en el chat, porque calcule lo de. Aquí está la ecuación, ¿no? Aquí tienes caudal, es dato, el área es base por altura. Aquí está la ecuacióncita también aquí abajo, está mejor. Caudal es dato, base es dato, gravedad es dato, altura les he dado ahorita que es 0,2, calculen E. ¿Cuánto es este E? 3.067. ¿Alguien saca algo distinto? Quiero que aprovechando la ecuacióncita que ya la tienen, que me calculen la energía crítica. ¿Saben cuánto es la altura crítica ya, no? La altura crítica les ha salido 0.612. Póngale este 0.612 y calcúlenme la energía crítica. ¿Cuánto les da? Es la energía mínima, ¿no? Esta es la energía crítica, que también es conocida como la energía mínima, porque es la mínima energía. 918. ¿Perdón? 0,918. Ya, entonces la energía mínima es 0,918. Con una altura de 0,2 en un estado supercrítico, tenemos una energía de 3.067. Y ahora lo que quiero encontrar es, con la misma energía, quiero encontrar altura alterna. Entonces, con la misma energía de este 3.67 voy a asumir un estado subcrítico. Un estado subcrítico, y voy a encontrar la nueva Y. ¿Cuánto sería el nuevo Y entonces? Calculen la nueva altura Y, que sería la altura alterna. Entonces tienen que venir a esta ecuación. Tienen E,
que es este, 3.067. Tienen Q, tienen V, tienen G, y encuentren el nuevo Y. Tienen que haber dos raíces. Una raíz es 0,2 y la otra raíz es la que van a encontrar ustedes, ¿no? Ustedes en su calculadora ya saben, ¿no? En su calculadora tienen que darle de condición inicial un número bajo y seguramente van a encontrar esta. Y si de condición inicial le dan un número alto, como 1,5, 2, 2,5, yo qué sé, van a encontrar la segunda raíz. Entonces en su calculadorita, en el solver que tienen en su calculadora, denle una condición inicial alta para encontrar la segunda raíz, que es la raíz subcrítica. ¿Cuánto les da la altura alterna? Ingeniero, a mí me da los valores de Y1 igual a 0,200 y Y2 igual a 3,055. Puede ser. 55. ¿Alguien le da algo distinto? 0,55. Sí, que sale eso. 0,6 vamos a poner. Entonces, estas dos son las dos alternas. La crítica es 0,91. Digo, la energía mínima es 0,91. La altura crítica es 0,6, algo. Y con la misma energía de 3.067 tengo las dos alternas, que es 0,2 y 3.006. ¿Qué quiere decir esto? Si en mi canalito está yendo con flujo supercrítico, entonces el agua va a estar con 0.2 de altura para esta energía. Entonces eso quiere decir que ¿cuánta energía va a tener? Energía de velocidad, va a tener el resto. Si solo 0.2 es la energía de potencial, energía de carga, entonces el resto, que va a ser más o menos 2.8, va a tener de altura de velocidad, va a tener una velocidad fuerte. Al revés, si la altura es muy alta, 3.06, va a ser aquí arriba, 3.06. Entonces la altura es 3.06. ¿Cuánta velocidad, cuánta carga va a tener de altura? Solamente 0.67, ¿no? 0.07. Entonces ese 0.07 va a ser lo que va a quedar de altura. La altura de velocidad. Entonces siempre es un balanceo entre lo que es la potencial, o sea, la altura Y de superficie, y la carga de velocidad. Siempre son los dos términos. Cuando gana uno, pierde el otro. Cuando gana este, pierde el otro, porque siempre tiene que tener la misma energía. Esas son las condiciones alternas. ¿Tiene alguien alguna consulta? Entonces, si volvemos al libro, es lo que nos está mostrando aquí. Para la misma energía voy a tener dos alturas alternas, P1 y P2, lo que acabamos de hacer. En una nos daba 0,2 y en el otro nos daba 3.06. La energía mínima nos ha dado 0.91 en ese caso, y la otra energía la que hemos probado era 3.067. Entonces todo coincide, la forma coincide, la forma cómo se encuentran las alternas, todo está exactamente explicado aquí en esta figura. Entonces una cosa más que se puede decir aquí es esta línea punteada que aparece aquí, que se llama estado crítico. Esta línea de estado crítico es que por más que vayamos cambiando los caudales, que vayan subiendo o vayan bajando los caudales, siempre los puntos críticos al final se van a acomodar sobre una única recta.
esa recta se llama la envolvente de los estados críticos, que sería esta punterita. Entonces, sobre esta línea, que es la envolvente de estados críticos, van a estar todas las alturas críticas para distintos caudales. Aquí un poquito está todo lo que acabamos de decir, está en palabras. Les aconsejo que se lean todo esto, ¿no? Porque así también te queda claro que hay un solo valor, lo que son las alturas alternas que hemos dicho, los alternos, de un solo valor de energía. Aquí está la derivada de la energía respecto de Y, lo que nosotros hemos hecho, que al final te queda esta, que es la velocidad al cuadrado sobre GD igual a 1. ¿Me da un cachito, por favor? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto, continuamos. Bueno.
No sé si bueno, aquí estamos viendo el libro, entonces tenemos aquí la ecuacióncita de flujo crítico. El estado crítico de flujo es cuando la energía es mínima. Por eso derivamos y hacemos cero. Lo mismo que hemos hecho en la pizarra. Derivamos, hacemos cero y tenemos el estado crítico de flujo, que es esto. ¿Qué sería esta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, entonces, podríamos decir que con la altura que hemos hallado, que es más grande, que sería la energía debido a esta carga, esto podría hacer que el canal falle debido a una caída. Perdón, que el canal falle debido a la caída. Si tomamos en cuenta la altura de 3,055. Ya. O sea, que rebalse el canal, dices. No, sino que haya una pendiente más profunda y todo ese tirante se caiga, todo esa carga. Pues de principio la pendiente es la misma, ¿no? Este canal es el mismo canal con la misma pendiente. Solamente que un canal que tiene la misma pendiente puede tener dos alturas para la misma energía. Una altura supercrítica y una altura subcrítica, que es esta otra. Entonces estamos llevando agua con el mismo canal, en la misma pendiente del canal, solamente porque la pendiente no hemos alterado, la pendiente sigue siendo esta que yo cero de datos, 001. Solamente que debido a las condiciones de borde, a un principio la altura es 0,2 y su alterna es 3,06. Cada una de estas alturas va a tener una velocidad distinta. Si nosotros encontramos la velocidad para cada una de estas, vamos a hacer ese ejercicio también, vas a ver que la velocidad de aquí va a ser muy alta y la velocidad de aquí va a ser muy bajita. Y eso depende mucho de la condición de borde del canal. A ver, hagamos ese ejercicio más antes de que se nos acabe la clase. Me parece que es interesante hacer esto más con ustedes para que quede esto claro. Encontraremos la velocidad aquí. ¿Cuánto es la velocidad de acá y cuánto es la velocidad de acá? La velocidad alterna le vamos a llamar, le vamos a llamar prima, ¿ya? Y prima, B prima. Entonces aquí encuéntreme la velocidad, tanto la velocidad con 0,2 de altura y la velocidad con 3,06. Con 3,55 era, ¿no? Pero bueno. Vamos a dejar ahí 5 nomás para que quede así. Calcúleme esas dos velocidades. ¿Cómo calcular la velocidad? Son únicamente en esta ecuación, ¿no? O podemos calcularla con esta ecuación de acá. La velocidad. Tengo la energía, que está aquí, 3,067. Tengo la altura Y, que es esta. Sé la gravedad y despéjeme velocidad. Encuéntreme aquí y aquí, las dos velocidades. ¿Cuánto les da? En el tirante supercrítico, ingeniero, me da 8,182. 182. 182. ¿Ya? ¿Y en el otro? ¿En el subcrítico? 3,306. 3,306. 3,1 vamos a poner. ¿Alguien le da algo distinto? Esta velocidad me parece muy alta. A ver, calcúleme nuevamente la velocidad de la subcrítica.
Aunque puede ser, porque la pendiente es bastante fuerte. Pero a ver, ¿alguien más le da algo distinto o les da igual? Y calcúleme también cuánto es la velocidad crítica. ¿Saben cuánto es la altura crítica? Que es este de aquí. 0.612. Saben la altura crítica, saben la gravedad, saben la energía crítica. Calcúlenme la velocidad crítica. Esta es su opción. A mí me sale diferente entre primeros. ¿Cuánto te sale? La crítica me sale 7,50. ¿Ya? La crítica me sale 0,57. Ya, ese me parece más cercano a lo que es. Te sale, a ver, alguien más por si acaso, para no estar borrando acá rato. ¿Alguien más le sale lo mismo? 7,50. Sí, eso sale. Sí, señor. ¿Eso le sale? Ya, sí, me parece que está mucho más cercano a lo que puede salir. ¿Cuánto te sale entonces? Esta 7,50. Ya. La subcrítica 0,57. Ya, ese sí tiene sentido. Ya. ¿Y cuánto sale la velocidad crítica? Me sale 6,94. 6,94. ¿A alguien le sale algo distinto? 2,45. 2,45. ¿A alguien le sale otra cosa? Sí, 2,45. Ya, 2,45 está bien. Estos son 8 segundos. Ya, entonces, si el agua está viajando en un estado súper crítico, la velocidad con la que va a ir es 7.5, es una velocidad extremadamente grande. Usualmente se dice que a partir de 3 metros segundo tiene problemas el canal, a partir de 5 seguro que va a tener problemas. Entonces es una velocidad extremadamente grande. Si viaja con 3.05 de tirante, va a tener una velocidad de 0.5 metros segundo, 0.57, que es una velocidad baja, que no va a peligrar mi canal de ninguna manera. Pero el canal sigue siendo el mismo y la pendiente sigue siendo la misma, lo que hace rato le explicaba uno de sus compañeros. Puede ser que mi pendiente sea esta, es una pendiente fuerte en este caso, y mi canal ya está determinado. Entonces tengo dos maneras de que el agua viaje en este canal. Una, que viaje así, con un tirante súper bajito, que es el súper crítico. Luego tengo la altura crítica, que está aquí a la mitad. La primera es 0,2, la altura crítica es 0,6, que vendría a ser por aquí. Y luego la otra alternativa de que viaje el agua por este canal es una altura que va por aquí arriba, mucho más alta, que es la subcrítica. ¿Por qué iría cambiando esto? Porque puede ser que yo aquí tenga un cambio de pendiente, digamos, en eso vamos a perder en el segundo parcial, pero necesitan saber más o menos el por qué. Puede ser que aquí yo tenga un cambio de pendiente que esté viniendo de una rápida. Entonces está viniendo de una rápida, va a venir el agua así. Y por eso va a agarrar un nivel muy bajito. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí abajo tuviera un vertedero? Si yo tuviera un vertedero aquí abajo, el agua tendría que pasar sobre el vertedero y agarraría un nivel así. En ambos casos va a seguir pasando el mismo caudal, solo que el tirante que va a llevar es distinto. Y esos dos tirantes dependen de la energía, y aquí ya lo hemos calculado. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Y que le tenía una pregunta, pero de la práctica era, quizá al finalizar de todo, preguntar. A ver, bueno, con esto hemos terminado. No sé si alguien tiene alguna consulta más, alguna cosa. Si no hay ninguna pregunta, con eso quedamos. ¿Qué es tu consulta de la práctica? A ver, dime. El primer ejercicio es de un canal natural ¿Ya? y nos pide calcular curvas, graficar curvas con, con la altura en función del área. Y te da los puntos del canal, ¿no? Sí, exacto. Ya, eso lo vamos a hacer mañana con un software que se llama Flowmaster. Les voy a enseñar eso hacer mañana. Bueno, gracias. Ok. Listo, entonces...